Hola, hola familia, bienvenidos a un nuevo recap de la mejor operación de esta semana. Les cuento que esta semana no tuvimos muchas operaciones, pero tenemos una muy buena operación de la que vamos a poder explicar cosas bien interesantes. Entonces, no te pierdas este video porque en unos minutos te voy a mostrar cómo tomamos esta operación que estás viendo en pantalla, cuáles fueron los criterios que tuvimos en cuenta, qué elementos hicieron parte de la toma de decisión y de esa forma estoy seguro que avanzas y aprendes cada día más. Vamos entonces, chicos, a iniciar muy rápido con este análisis. La operación la hicimos en dólar yen. Básicamente este es un trade que si nosotros analizamos desde las estructuras un poco más grandes estaba relativamente fácil de entender porque las estructuras eran bastante claras. Si nosotros nos vamos a estructuras de 4 horas, vemos como el precio venía en todo este proceso de caída, ¿de acuerdo? Aquí hacía el último mínimo. Todo esto era un impulso y aquí lo que estábamos observando en las estructuras más pequeñas, como en la de gráficos de 15, era que el precio estaba generando un cambio en la dirección. ¿Por qué? Esto fue otra explicación que di. Esto no hizo parte de operativa. Aquí, ¿qué teníamos? Teníamos una estructura que venía muy clara bajista, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Aquí se me generaba el último rompimiento de la estructura y posteriormente el mercado rompía y me generaba esta FEM o como algunos lo llaman un choch. ¿Qué es importante entender con respecto a esta operación? Que yo ya tenía claro que mi rango iba desde este punto mínimo hasta este punto máximo. Que el precio había hecho o estaba haciendo su respectivo retroceso y ahora lo que tenía que evaluar era la zona de interés. Entonces quiero que observemos muy bien por qué elegimos esta zona como una zona donde el precio podía tener un impulso alcista. Criterios importantes. El primero, fíjense que esta zona fue una zona que quedó después de que el mercado, después de venir subiendo el mercado, toca esta zona de ventas que había acá, rechaza esa zona de ventas, o sea, hay una reacción a esa zona de ventas y posteriormente el mercado toma la fuerza que permite el rompimiento de estos máximos. Esa zona ya, o ese movimiento, el hecho de que el precio haya llegado a esa zona de interés de ventas, hace que tengamos realmente una zona muy fuerte que le llamamos una zona de cambio de manos. Cambian las fuerzas en el mercado entre los vendedores hacia los compradores. Esta zona era un dominio de los vendedores, que esto lo explico casi todas las semanas. El dominio de los vendedores que había en esta zona, ¿qué debía hacer? Que el mercado rebotara y empezara a caer. Eso era lo que en teoría el mercado debía hacer. Pero no hubo esa fuerza suficiente. Entonces vemos cómo son los compradores los que toman el control acá, por eso lo llamamos un cambio de manos, y logran romper arriba. Entonces sabemos que en esas zonas siempre hay una fuerte interacción. Sabemos que esto, sabíamos que esto era una zona de interés media, ¿de acuerdo? Y en esa zona de interés media teníamos que entrar a encontrar un patrón. Fíjense que esta zona tenía algunos mínimos de liquidez anteriores, ¿de acuerdo? Zona de liquidez, mínimos de liquidez previa y vamos entonces a las estructuras de un minuto para que entendamos, metidos dentro de esa zona de interés media, qué era lo que estábamos esperando y observen cómo se da la operación y por qué decidimos tomar la operación de manera puntual. Vamos a cortar un poquito para que vean dónde fue exactamente que tomamos la operación y qué era lo que estábamos observando. Miren pues. Acá observen cómo el mercado en este último movimiento había hecho ¿qué? Fíjense cómo venía la estructura. Impulso, vamos a ponerla más grande y en otro color para que todos la vean. Venía impulso, retroceso, impulso hasta acá, retroceso, impulso hasta acá, nuevamente el precio rompe, aquí se hace un rompimiento arriba de la estructura y el mercado nuevamente vuelve a romper sacando liquidez de este último mínimo o rompiendo este último mínimo acá abajo, ¿de acuerdo? Y posteriormente haciendo una nueva falla en la estructura de mercado o un chocho. Con todo este comportamiento que veíamos acá, que identifiqué cuando el precio se
se acercó al horario de operativa, que es a partir de las 7:30 de la mañana, que teníamos este impulso de compras fuerte, que ahora lo voy a poner en otro color. Teníamos ese impulso de compras fuerte y el mercado me estaba dejando esta zonita de interés acá. Y es una zonita de interés que no solamente era muy buena, sino que además en el proceso del mercado acercarse a ella, fíjense cómo deja todos estos mínimos iguales. Esos mínimos iguales también son liquidez previa. Entonces, ¿qué teníamos que esperar? Simplemente que el mercado rompiera y posteriormente se fuera. Targets iniciales por acá y por acá. Y también sabíamos que se venía una noticia, entonces pues estábamos expectantes a lo que podía pasar. ¿Cuál era la proyección de esta operación? Pues que cuando el mercado llegara a romper estos nuevos máximos, porque la hipótesis era, toca esta zona, sube, ¿de acuerdo? Que cuando llegara a estos nuevos máximos, ahí gestionábamos porque ya se venía una noticia. Efectivamente, traders, ¿qué hace el mercado? Fíjense cómo toca la zona y después de tocar la zona sale en la dirección que estábamos esperando. Podemos hacer gestión en estos rompimientos y posteriormente el precio simplemente empieza a devolverse, ¿de acuerdo? Y ya con la noticia el mercado termina rompiendo otra vez a la baja. ¿Qué ventaja habíamos tenido? Que cuando el mercado rompió estos máximos, ya nuestro stop loss lo habíamos traído a break-even. Entonces, si ustedes observan en la imagen que les estoy compartiendo en pantalla de la operación ya en la plataforma real, vemos como el mercado pues en este punto, después de haber llegado a este máximo, en este punto viene y nos saca en stop loss. Pero pues toda nuestra ganancia estuvo ¿dónde? Estuvo en toda esta subida. Fue una muy buena operación, fue una operación que realmente nos generó un buen beneficio. Y lo más importante para mí es poderles mostrar a ustedes cómo todo lo que enseñamos lo aplicamos todas las semanas y tenemos operaciones que pues vienen saliendo muy bien en las últimas semanas. Si este video te ha gustado, si esta explicación te ha gustado, déjame un comentario, dale en la campanita para que cada que montemos un video como este te llegue la notificación, suscríbete y si crees que esta información le puede servir a alguien más, pues compártasela, no sea egoísta. Esta información es de mucho valor y sé que muchas personas de pronto no la están viendo y tú puedes ser un canal para llegar a ellas. Entonces, gracias por estar acá. Recuerda que si tienes alguna pregunta, te encantaría que habláramos de algún tema, déjamelo en los comentarios y creamos mucho más contenido con respecto a eso. Un feliz día, chao familia.